Comience nomás. Bien, perfecto. Ahora saco esto. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la anatomía de los miembros superiores. Acuérdense que el esqueleto es un armazón de huesos y cartílagos unidos por articulaciones y movidos por los músculos. El hueso es una unidad rígida que se mueve por acción externa y toma punto de unión de ligamentos, músculos y tendones. Es además protector de los tejidos blandos circundantes. Como funciones, proporciona a los músculos palanca para mover los segmentos, sostiene tejidos adyacentes, protege órganos internos, encierra la médula hematopoyética y es depósito de sales cálcicas. Y como propiedad tiene la propiedad de repararse a sí mismo, osificación de la estructura, y modificarse según el uso, lo que más se usa, más grande se puede hacer. Como características generales, una médula ósea con trabécula para resistir la fuerza de tensión y compresión, rodeado por un tubo de hueso denso, que es la cortical. Son elásticos para poder formarse con la carga y tener mayor resistencia. Los huesos se denominan, según su forma, hueso largo, donde predominan la longitud, presentan una diáfisis, dos metáfisis y dos epífisis. Hueso plano, donde predomina el ancho y son más finos, y los huesos cortos, que todas sus dimensiones son semejantes. El esqueleto humano está formado por un esqueleto axil o central, formado por el cráneo, que tiene huesos fijos entre sí, salvo en el oído y el maxilar inferior, el raquis, cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxigio, la jaula torácica, que son las costillas que están unidas por detrás a la columna y por delante al esternón, salvo las últimas que son flotantes. El esqueleto apenticular es el miembro superior unido al eje por la cintura escapular y el miembro inferior unido al eje por la pelvis. Vamos a empezar un poquito sobre artrología. Acuérdense que la articulación es la unión entre huesos adyacentes que puede o no permitir movilidad. Se clasifican en tres tipos: las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Las articulaciones permiten el movimiento deseado a través de los músculos que mueven los segmentos y limitan el indeseado a través de los ligamentos que actúan como restrictores. La estabilidad de una articulación va a depender de su congruencia y estabilidad ósea, de la indemnidad de las estructuras ligamentarias estáticas y de la indemnidad de las estructuras musculares que las atraviesan. Las articulaciones fibrosas están unidas por tejido fibroso. Tenemos dos ejemplos. Uno son las suturas, que están unidas por una capa delgada de tejido fibroso sin movimiento, como son los huesos del cráneo, por ejemplo. Y las sindesmosis, que están separadas por una pequeña distancia, que tienen un ligamento interóseo y que tienen muy poco movimiento, por ejemplo, como en este caso, el ligamento escafo-semilunar. Las articulaciones cartinosas, los huesos están unidos por cartílago. Las primarias son las zonas del cartílago de crecimiento, que son transitorias, y cuando termina el crecimiento se cierran. Y las secundarias están unidas por un cartílago duro, que puede o no tener un disco intraarticular, y ese disco puede o no ser completo. Poco movimiento, por ejemplo, sínfisis pubiana, la esternocostal. ¿Sí? Y las sinoviales son las más importantes o las que más tratamos nosotros. Los huesos se mueven fácilmente uno sobre otro. Sus superficies están cubiertas por cartílago y hialino liso y están engrasadas por el líquido sinovial y cerradas por una cápsula que tiene los ligamentos en su parte interna, y en su parte interna se produce el líquido sinovial. Tipos de articulaciones sinoviales, cada tipo permite diferentes movimientos. La artrodia, la de tipo artrodia, donde las superficies son planas, como por ejemplo la acromioclavicular, como se ve acá, permiten un deslizamiento entre sí. Las trocleartrosis, que son como bisagras, por ejemplo la húmero-cubital, la articulación de la rodilla también. De encaje recíproco, son articulaciones que tienen superficies que están en 90 grados, por ejemplo la trapecio metacarpiana. Las articulaciones trocoides, donde un hueso gira alrededor de otro, como por ejemplo las dos radiocubitales, radiocubital proximal y distal, también la articulación tibio-peronea. En artrosis o condilioartrosis, que permite todos los movimientos, por ejemplo, la articulación glenohumeral. Vamos a ir
Estas son generalidades, después vamos a ir con cada articulación por separado. Los músculos en el ser humano hay tres clases de músculos. El músculo liso involuntario de las vísceras huecas, el músculo cardíaco y el músculo estriado. El estriado es el que nos interesa a nosotros, es voluntario por los estímulos nerviosos que van a llegar a través de la placa neuromuscular. Según su origen e inserción, es el movimiento que producen. Las fibras musculares se van a ubicar en el músculo de diferente manera. En paralelo, para tener movimientos largos y rápidos, por ejemplo, el bíceps, o en forma peniforme, como una pluma que tiene movimientos cortos y fuertes, por ejemplo, el músculo deltoide. Actúan de diferente manera según el movimiento deseado, y los músculos pueden ser motores primarios o agonistas para hacer una función determinada, antagonistas que se ponen en oposición al agonista y restringen, frenan o invierten un movimiento. Por ejemplo, el bíceps es un agonista para la flexión, pero es un antagonista para la extensión. O sea que el mismo músculo puede cumplir cualquiera de las dos funciones dependiendo del movimiento que se busque. Y sinergistas son músculos que ayudan a un movimiento sin ser los motores para este. Por ejemplo, para la flexión del brazo, el bíceps es más sinergista porque el máximo flexor es el braquial anterior. Movimientos. El deslizamiento son las propiedades de las superficies planas como las artrodias. Resbalan o deslizan un hueso sobre otro, no tiene movilidad angular, puede tener algo de rotación, por ejemplo, la articulación esternoclavicular o la acromioclavicular. El movimiento angular puede ser de flexión cuando se cierra el ángulo o de extensión cuando se abre el ángulo, por ejemplo, el codo o la rodilla. Lateralidades como la aducción cuando se acerca al eje, que el eje puede ser el raquis o en la mano el dedo medio, o abducción cuando se alejan de este raquis o dedo medio igual que la otra. Rotación es el movimiento de un hueso alrededor de su propio eje longitudinal. Si este es su único movimiento, es posible una trocoide. Por ejemplo, la radiocubital proximal y la radiocubital distal. No es el movimiento de la articulación, sino el movimiento que hace el radio en sí mismo. La circunducción es la combinación de flexión, abducción, extensión y aducción. Por ejemplo, el codo que hace la articulación trapecio-metacarpiana cuando uno mueve el pulgar. Y en las condilias o en artrosis, a toda la suma de estos movimientos se agrega la rotación en su eje, como por ejemplo la articulación glenohumeral. Entonces, como dijimos, los huesos están unidos del brazo, que es lo que vamos a empezar a estudiar, están unidos al tronco a través de la cintura escapular, que está compuesta por la clavícula, la escápula u omóplato y el extremo proximal del húmero. Consta de tres segmentos principales, un brazo, el brazo, el antebrazo y la mano, que están unidos por el hombro con la cintura escapular, el codo, brazo y antebrazo, y la muñeca, antebrazo y mano. En posición de reposo se encuentra pendiente al costado del tronco con una ligera rotación interna, la epitróclea mirando hacia atrás, el antebrazo y la mano en posición intermedia y el pulgar hacia adelante con los dedos en flexión intermedia. Esto, como decimos, es la posición de reposo. La que uno estudia siempre es la posición anatómica, donde el brazo está en rotación externa forzada, el antebrazo y mano en supinación completa y los dedos extendidos. Esta es la posición convencional de estudio y a lo que se va a referir todo lo que es anterior, todo lo que es posterior, todo lo que es radial, todo lo que es cubital. ¿Sí? No al brazo en posición intermedia, sino en posición anatómica. Los planos de corte anatómico, perdón, ¿en el caso de una foto? Sí. Los planos de corte anatómico, como dijimos, tenés planos verticales, por ejemplo, el plano coronal, que atraviesa el cuerpo de un lado al otro, el plano sagital, que atraviesa el cuerpo de adelante a atrás, y los planos horizontales, que son los planos axiales. Hay combinación de estos planos también, por ejemplo, sagital oblicuo, son combinaciones de los mismos planos con diferente oblicuidad para diferentes articulaciones. Pero estos son los planos
más importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando hace la descripción de una resonancia o cuando se describe a cualquier tipo de lesión. Acá tenemos imágenes de corte de plano sagital, del plano coronal y en el plano axial, en este caso del hombro, en este caso del cerebro. No sé lo que es. Vamos a empezar con anatomía del hombro. El hombro en conjunto son varias articulaciones. Es la articulación con más movimiento y es la articulación más propensa a luxarse porque sacrifica su estabilidad para que la mano llegue a todo el cuerpo. Cuando uno tiene alguna lesión de hombro se va a dar cuenta que si no tuviera la movilidad que tiene el hombro, habría muchas partes a las que uno no podría llegar. Está compuesto por 3 articulaciones verdaderas, como la escapulohumeral, la esternoclavicular y la acromioclavicular, y 2 espacios de deslizamiento, que son la bolsa serosa subacromio subdeltoidea y el espacio de deslizamiento escapulotorácico. El 70% del movimiento depende de la glenohumeral y el 30% de la restante. Ventaja de las articulaciones múltiples que van a colocar a los músculos en posición óptima para su función. Por ejemplo, van a acomodar los músculos, o sea, acomodar a la escápula para que la glena tenga una mejor posición de elevación, por ejemplo, o para llevar atrás. Todo tiene que ir acompañado de los movimientos. Rotación de la clavícula, movimiento de posición de la escápula, para que la articulación glenohumeral cumpla todo el movimiento. Si no se colocan en ventaja biomecánica, va a haber una limitación de la movilidad, como se ve en los casos de lesiones del hombro, como la escápula queda como pegada en la espalda y si no acompaña la escápula, el hombro no puede cumplir su función y tiene que acompañar en bloque para la elevación cuando lo que tenía que hacer es moverse la escápula solamente. Está formado el hombro por la clavícula, que es un hueso largo en forma de S itálica, cilíndrico en el centro, que es la diáfisis, y aplanado en los extremos, que son la metáfisis y la epífisis. Presenta 2 caras y 2 bordes. En la cara superior se van a insertar el trapecio, el deltoides, el esternocleidomastoideo y el pectoral mayor. En su cara inferior se van a insertar el esternoioideo, el pectoral mayor, el deltoides y el subclavio. Los ligamentos que también se insertan en su cara inferior son el ligamento conoide, que es posterior y medial, y el ligamento trapezoide, que es anterior y lateral, y el ligamento costoclavicular. Funciona como sitio de inserción muscular y ligamentaria. Sus movimientos son la rotación en el eje y desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante. Esos son los movimientos de la clavícula. ¿Por qué hay que tenerlos en cuenta? Porque cuando tenemos una fractura de clavícula y uno no la resuelve de la mejor manera, la clavícula puede quedar acortada y algunos de estos movimientos van a limitar posteriormente la movilidad del hombro. Por lo tanto, como todos los huesos, debe tener una reposición anatómica. Por detrás de la clavícula pasan de afuera a adentro el plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia. La fractura de clavícula, la cirugía de la fractura de clavícula, uno tiene que tener siempre en cuenta todos estos elementos porque es una fractura de resolución que parece simple, pero es compleja por los elementos en vecindad. La escápula es un hueso plano, se extiende más o menos desde la segunda a la séptima costilla, se articula con el húmero y con la clavícula, da inserción a 17 músculos que van a acomodar, como dijimos, a la glena para mejorar su función y actuar en la movilidad del brazo. Tiene 2 caras, una cara anterior o torácica, que es básicamente para la inserción del músculo subescapular y del músculo serrato anterior, una cara posterior o dorsal, que está dividido en 2 por la espina del omóplato, tiene insertados al músculo supraespinoso por arriba y al músculo infraespinoso por debajo. Tiene 3 bordes, un borde interno o medial que tiene de arriba abajo el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, un borde superior para el homoioideo y un borde interno o lateral donde se inserta la cabeza larga del tríceps
el redondo menor y el redondo mayor. Tiene tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo. El superior para el elevador de la escápula, el inferior donde se inserta. ¿Me está botando la batería? Un minuto. Entonces, como dijimos, el superior para el elevador de la escápula, el inferior para el dorsal ancho, y el externo, donde están la apófisis coracoides y el cuello de la glenoide. Tiene dos incisuras para el paso de nervios, una incisura supraescapular, que es la que nosotros vamos a buscar cuando hacemos las infiltraciones en el hombro para disminuir el dolor en la zona articular y poder mejorar la movilidad, que está cerrada por un ligamento, el ligamento escapular transverso, tiene la arteria pasando por arriba y el nervio subescapular pasando por abajo. Ese nervio subescapular va a seguir y va a pasar por la segunda incisura, que es la incisura espiloglenoidea, que está cerrada por el ligamento escapular inferior y que tiene la rama del nervio supraescapular para el infraespinoso. Tiene cuatro apófisis, como dijimos, la apófisis coracoides, la apófisis espinosa, el acromion y la apófisis glenoidea. La apófisis coracoides nace del cuello de la glena en su unión con el borde superior de la escápula. Es palpable y visible en el tercio externo de la clavícula, en la persona que es más o menos flaca, y nosotros la buscamos siempre porque es el punto de referencia cuando vamos a abordar la articulación del hombro quirúrgicamente en la fractura. Se dirige de abajo arriba, de adentro afuera y de atrás adelante. Tiene 7 inserciones. Uno es el tendón de la porción corta del bíceps, junto con el tendón de la porción del coracobraquial, que van a formar el tendón conjunto. Muy importante en la vía de abordaje, cuando nosotros vamos a tratar las luxaciones recidivantes de hombro, y por debajo hay que tener cuidado porque pasa el nervio músculo cutáneo. El tendón del pectoral menor, el ligamento córaco-acromial, el ligamento córaco-humeral, los ligamentos conoide y trapezoide y el ligamento transverso escapular. Esos 7 elementos se insertan en la coracoide. La espina de la escápula va a dividir la cara posterior de la escápula en dos fosas. La fosa supraespinosa para el supraespinoso y la infraespinosa para el infraespinoso, y va a dar, además de inserción al deltoides en su parte inferior, en su borde inferior, y al trapecio en su borde superior. Hacia externo se va a continuar con el acromio. Este acromio es una apófisis cuadrilátera aplanada que continúa a la espina. Está en relación directa con la cabeza humeral por debajo y está separada de esta por el manguito rotador y la bolsa serosa subacromio subdeltoidea, sin dejar espacios libres. En su borde externo se va a insertar por debajo el deltoides y por arriba el trapecio. Y se va a articular con la clavícula a través de la articulación acromioclavicular. La apófisis glenoide continúa el ángulo externo de la escápula. Está unida al cuerpo por el cuello, contiene la superficie articular para la cabeza humeral y tiene una forma de coma invertida, con una superficie articular levemente cóncava. Está cubierta por cartílago hialino y de inserción a la porción larga del bíceps arriba y a la porción larga del tríceps en su parte inferior y en el borde inferior de la escápula. Tiene 35 milímetros más o menos de altura promedio y 25 milímetros de ancho máximo promedio. En relación con el eje escapular está en una retroversión, o sea que mira hacia atrás en el 75% de los casos con 7,4 grados de promedio. Inclinada hacia arriba con más o menos 15 grados de promedio. En el borde externo se va a insertar el labrum glenoideo, que está compuesto por un tejido fibroso denso con fibras elásticas en forma de pirámide triangular,
Su función, aumentar la superficie de contacto de la cabeza con la glena, que de por sí sola sería muy pequeña. Entonces esto aumenta en casi 1 centímetro todo alrededor de la glena ósea para dar mejor apoyo a la cabeza del húmero. Da inserción a la porción larga del bíceps por arriba y a la porción larga del tríceps en la parte inferior. El extremo proximal del húmero está compuesto en este caso por la metáfisis y epífisis de este. Consta de 3 partes: una cabeza humeral articular, el troquíter o tubérculo mayor y el troquín o tubérculo menor. Los tubérculos están separados entre sí por el canal bicipital. Ese canal bicipital, el canal bicipital, a la unión, como dijimos, de la cabeza con los tubérculos se denomina cuello anatómico, y a la unión de la cabeza y los tubérculos con la diáfisis se la llama cuello quirúrgico. La cabeza humeral articular es un tercio de esfera cubierta por cartílago hialino, orientada hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. Está limitada por el cuello anatómico, donde se insertan la cápsula y los ligamentos glenohumerales, y tiene 130 grados en relación a la diáfisis y 20-30 grados de retroversión en relación a los epicóndilos. O sea, teniendo los epicóndilos paralelos en el plano, la cabeza del húmero va a estar mirando siempre hacia atrás. El troquíter continúa la diáfisis del lado externo y en él se van a insertar el supraespinoso en la parte superior, el infraespinoso en la parte postero superior y el redondo menor en la parte postero inferior. En el troquín, por delante y por debajo de la cabeza articular, se va a insertar el músculo subescapular. Como dijimos, está separado el troquíter por el canal bicipital, donde pasa el tendón de la porción larga del bíceps. En esta corredera, más distalmente, se va a insertar un ancho entre dos mayores: el dorsal ancho en la cara externa del labio interno, entre el pectoral mayor en el labio externo y el redondo mayor en el labio interno. Lo vamos viendo, acá se ven un poco más en detalle. Las articulaciones del hombro, como dijimos, es una región de articulaciones múltiples donde todas ayudan a la glenohumeral. La articulación externoclavicular, vamos a empezar, es la única articulación que une el miembro superior con el eje. O sea, la única unión que hay entre escápula y brazo con el eje es la articulación externoclavicular. Hay un montón de uniones musculares, pero articular es la única. Como dijimos, estaba por el extremo medial de la clavícula y el manubrio external. Es de tipo doble encaje recíproco o en silla de montar, con una estabilidad ósea mínima por su superficie plana, un disco articular completo. Tiene ligamentos importantes como los externoclavicular superior e inferior, el externoclavicular anterior y más el posterior, los interclaviculares y los costoclaviculares anterior y posterior a la primera costilla. Todos estos, recuerden que todos estos ligamentos en muchos casos no son identificables entre sí, sino que son refuerzos de la cápsula articular. No son tan identificables a veces como los ligamentos laterales de la rodilla o los laterales del tobillo, forman parte de la cápsula y lo vamos a ver mejor todavía en la articulación de la glenohumeral. Los movimientos de esta articulación: deslizamiento anteroposterior, deslizamiento superior e inferior, rotación en el eje de la clavícula. Importantísima la relación para esta articulación, las relaciones, porque por detrás va a pasar la vena yugular y la subclavia, la tráquea y el esófago, la carótida y el nervio frénico. Por lo tanto, estas luxaciones y más esta luxación posterior es una luxación que se debe resolver sí o sí dentro del quirófano, preparado con un cirujano de cuello. No es una articulación como cualquiera de las otras articulaciones del miembro superior, que uno lo va a resolver tranquilamente con un anestesista y nada más. Acá puede haber serias complicaciones si puede lesionar alguna de estas cosas, por lo tanto uno tiene que estar preparado para una cirugía. La articulación acromioclavicular es la unión entre el extremo distal de la clavícula y el acromión de la escápula. Sus superficies son planas con un disco incompleto tipo artrodia o diartrosis.
Tiene ligamentos de tres tipos, los ligamentos que son acromioclaviculares, ligamentos córacoclaviculares y el ligamento córaco-acromial, que en este caso une parte de un mismo hueso, pero forma parte del abordaje, es importante en el abordaje del hombro. Los acromios claviculares anterior, posterior y superior no son fuertes, solo restringen movimientos anteroposteriores. Cuando hay una lesión de estos ligamentos, la articulación todavía se mantiene por los fuertes ligamentos coracoclaviculares. Los ligamentos coracoclaviculares, como dijimos, son el conoide, que es posterior y medial, y el ligamento trapezoide, que es anterior y lateral, que es más fuerte y puede tener dos fascículos. Y dan la estabilidad vertical, o sea, van a impedir el descenso de la escápula. Cuando se lesiona esta articulación, en lo que ven por la guardia siempre, la lesión acromioclavicular, no es que la clavícula se va para arriba, sino se cae todo el hombro hacia abajo y la clavícula, por lo tanto, como tiene roto estos ligamentos y estos ligamentos, queda en su posición con todo el hombro caído. El ligamento acromio-coracoideo, el ligamento coracoacromial o tejadizo, une parte, como dijimos, de un mismo hueso, solo va a evitar el ascenso de la cabeza, pero es importante como tope, no porque se une a ella, sino como tope, pero es importante en la cirugía del hombro. La articulación glenohumeral es la articulación más importante del hombro, está formada por la cabeza del húmero y la glena del omóplato. Es una articulación tipo condilia o en artrosis, como dijimos. Su reacción geométrica, la ayuda de las otras y su gran inestabilidad le dan una gran movilidad. Los estabilizadores de articulación pueden ser estáticos y dinámicos. Los estáticos, la anatomía ósea articular, que como hablamos muchas veces, es bastante pobre. El labrum glenoideo, que es nada más que 1 centímetro que mantiene de aumento la superficie articular. La presión negativa de una bolsa elástica cerrada, lo han visto cuando nosotros operamos los manguitos rotador, cuando hacemos el tajo en la cápsula, como es como que se despega la cabeza del húmero de la glena, y los ligamentos glenohumerales que no son tampoco muy fuertes. Los estabilizadores dinámicos son los más importantes y entre ellos la porción larga del bíceps y el manguito rotador y todos los músculos que van del eje hacia el brazo. Las superficies articulares, como dijimos, vamos a volver a escribir la cabeza del húmero, es 1/3 de esfera cubierta de cartílago, orientada hacia medial, posterior y superior, 130 grados con respecto al eje del húmero, 20 o 30 para atrás con respecto al eje bicondilio, 48% de diámetro vertical promedio y 45% de diámetro horizontal promedio. La cavidad glenoidea, cubierta por cartílago, articulada con 1/3 de la cabeza, los 2/3 restantes quedan afuera, 35 milímetros de diámetro vertical, 25 milímetros de diámetro horizontal promedio, habitualmente en retroversión o en anteroversión con respecto a la escápula, 75%, como dijimos, estaban en retroversión y un 15%, en 25% en anteversión. Y 15 grados mirando hacia arriba. La superficie está aumentada y, como dijimos, profundizada por el labrum glenoideo, que es un fibrocartílago prismático triangular unido al reborde de la glena. Tiene una superficie articular, una superficie capsular y un borde central y un borde libre. La inserción también a la porción larga del bíceps, que es intraarticular, y inserción a la cabeza larga del tríceps, que es extraarticular, va por debajo. La cápsula articular es débil y laxa, está cubierta por una sinovial. Se inserta en todo el contorno de la glena y del labrum y de allí va al cuello anatómico del húmero. Tiene varios refuerzos que son los ligamentos coracohumeral, ligamento humeral transverso, glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior. Los ligamentos coracohumerales, desde la coracoides a la faceta superior del troquíter, un ligamento estático, funciona solo como suspensorio de la cabeza. El ligamento humeral transverso es también un ligamento que une partes de un mismo hueso, que va desde el troquín al troquíter y mantiene el tendón de la porción larga del bíceps dentro de la corredera.
Los ligamentos glenohumerales son refuerzos de la cápsula y su función va a depender de la integridad de las inserciones y de la posición que adopte el brazo, porque van a ser restrictores o no según la posición en que esté el brazo colocado. Son tres: el glenohumeral superior, el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior. El glenohumeral superior está en la glena, por delante de la porción larga del bíceps, va a la parte superior del cuello anatómico, por arriba del troquín. Da poca estabilidad dinámica, es un suspensor estático de la cabeza junto al ligamento coracohumeral. El ligamento glenohumeral medio, desde la parte superior de la glena, junto al ligamento glenohumeral superior, y va a un punto medio del cuello anatómico por delante del troquín. Entre el ligamento glenohumeral superior y el glenohumeral medio está el ojal de Weisbrach. Se tensa en la rotación externa. Cuando se rota hacia externo, el ligamento se tensa. El más importante de todos es el ligamento glenohumeral inferior. Es un complejo compuesto por una banda anterior, una banda posterior y una banda o una bolsa interpuesta, semejante a una hamaca paraguaya. Origen en la glena entre las 2 y las 4 hasta las más o menos las 7, las 9. Acuérdense que la cabeza humeral nosotros la dividimos, la glena humeral nosotros la dividimos, igual que cuando hablamos de ruptura de manguito rotador, en un reloj donde las 12 y las 6 son los extremos, vertical superior e inferior, y las 3 y las 9 los extremos laterales. ¿Para qué sirve esto? Nosotros también tenemos que pensar que en esta zona, que es la zona, los chicos que ya han ayudado, los residentes superiores, es donde ponemos los arpones para la reinserción del labrum, que es por donde se luxa la cabeza. La cabeza viene de acá y se sale para acá. Esto es lo que se rompe habitualmente del labrum, y entre más o menos las 2 y las 6 o las 7 es que tenemos que poner los arpones para reinsertar el labrum en esa cirugía. En el cuello anatómico, los músculos del hombro. Los músculos del hombro producen la fuerza para mover una articulación. Para disecarlo debemos conocerlos y se utilizan para las transferencias musculares. Controlan movimientos y deben ser entrenados. Hay tres grupos de músculos: los grupos escápulo-torácicos, del eje de la escápula, y controlan su movimiento y la van a acomodar para mejorar la función del resto; los estrictamente escapulohumerales, que van a mover la articulación; y los que intervienen en los que van de 2 o más articulaciones y van a intervenir en la movilidad de la glenohumeral, pero también en la de otras articulaciones, por ejemplo, el tríceps, que interviene en el hombro y también en la función del codo. Vamos a empezar con los escápulos torácicos. Como les dije, chicos, cuando termine esto, dentro de 5 minutos, yo tengo que dejar sí o sí. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Escápulo torácico. El músculo, vamos a ir de superficial a profundo. El trapecio es el más grande de todo. Tiene 3 porciones. Una porción superior, una porción media y una porción inferior. La porción superior va del ligamento nucal, de la protuberancia occipital externa y de C7, a el tercio externo de la clavícula y del acromion. La porción media desde D1 a D5 al acromion y al borde superior de la espina. Y la inferior desde D6 a D12 al extremo medial de la espina. Este músculo está inervado por el espinal accesorio C2, C3 y C4. Y su acción: la parte superior va a rotar y elevar la escápula, haciendo que la glena mire hacia arriba. La parte media básicamente va a producir una aducción, o sea que la escápula se va a ir hacia medial, aducción de la escápula. Y la parte inferior va a producir un descenso y una depresión de la escápula con una rotación superior. Esto es lo que, por ejemplo, se va a contraer para poder elevar la glena, para poder, por ejemplo, llegar a levantar el brazo y cambiar una lamparita. ¿Se entiende? Sí. Los músculos romboides mayor y menor son un poco más profundos que el trapecio. El romboides menor va del ligamento nucal y espinosa de C7 y D1 al borde interno de la escápula a nivel de la espina, romboides menor. Y el romboides mayor va desde las espinosas de D5, de D2 a D5 al borde externo, interno de la escápula
desde la espina hasta el ángulo inferior. Desde ahí al borde interno o medial de la escápula. Inervado por el nervio supraescapular dorsal y C4. Lo que hacen es el menor aducción de la escápula y cuando actúa el menor y el mayor, no solo la aducción, sino la rotación inferior, haciendo que la glena mire hacia abajo. Este movimiento de la glena mirando hacia caudal es que a nosotros va a poder hacer que nos podamos rascar perfectamente el traste llevando todo el hombro hacia abajo. Porque si uno deja, o si uno lo que no puede hacer es mover este músculo cuando está pegada la escápula, uno no puede llegar a hacer las rotaciones y básicamente la rotación interna y la llegada posterior del brazo. Hay que acomodar la glena para que llegue a esa zona la mano. El angular del omóplato va desde la apófisis transversa de C1 y C4 al borde interno de la escápula, desde la espina hasta el ángulo superior. Inervado por el nervio escapular dorsal C3 y C4, y su acción es elevar el ángulo superior y la rotación inferior de la escápula, haciendo que la glena mire a caudal. Como verán, estos tres músculos, los romboides, mayor y menor, más van uno acá lo ve cada músculo por separado, pero uno tiene que pensar la zona donde están y lo que van a hacer, todo actuando en conjunto para ayudar a la escápula y que esta a su vez ayude a la glena humeral. El serrato anterior va desde la primera a novena costilla y desde allí al borde interno y al ángulo inferior de la cara anterior de la escápula. Tiene tres divisiones, una que va desde la primera y segunda costilla, otra de la segunda, tercera y cuarta, y la otra parte de la quinta, sexta, séptima, octava y novena. Y van a ir todo al borde de la escápula. Su inervación es del nervio torácico largo, nervio de Bell. Esta es una de las parálisis más comunes postraumática de hombro. Recuerden que es la que produce la famosa escápula alada. La van a ver muchas veces, que al no poder mantener a la escápula apoyada contra la pared torácica, cuando el paciente quiere levantar el brazo, la escápula se separa y parece el ala de un pajarito. Es una de las cosas más comunes que pase, es por esta parálisis del nervio torácico largo, nervio de Bell, que es una de las cosas más comunes que pase y que es más frecuente ver en la clínica una parálisis de este tipo. No tiene ningún tratamiento, pero sí es importante para el diagnóstico y importante para el tratamiento, porque una vez que nosotros lo identificamos, podemos hacer con ciertos ejercicios que vuelvan a trabajar los músculos que ayudan a esto y poder acomodar nuevamente la escápula para que vuelva a tener buena función del hombro. Su acción es la abducción y rotación superior de la escápula, haciendo que la glena mire hacia arriba. La parte inferior desciende a la escápula. El pectoral menor va de la tercera, cuarta y quinta costilla, como dijimos, al borde interno de la coracoide, maneja a la escápula también desde adelante, con digitaciones a húmero, glena y clavícula. Inervación al nervio pectoral medial, y su acción es inclinar la escápula hacia adelante y la rota en sentido inferior, haciendo que la glena vaya hacia abajo y se deprima el ángulo externo. Bueno, ya se va a terminar, chicos. Vamos a dejar los músculos glenohumerales para la próxima. Yo calculo que la semana que viene, vemos por la tarde, seguramente puede ser. O yo todavía no empiezo consultorio, si quieren, el martes por la tarde. ¿Eh? O después del Ateneo, o juntamos otro día, ¿sí? Listo, yo tenía dos preguntas, pero se las hago después, la otra semana. Bueno, después la vamos haciendo, sí. Perdona, pero lo que pasa como para poder ver la pantalla tuve que cerrar todas las caras, entonces no podía ver si alguien me quería parar o algo. Igualmente, ustedes acuérdense, que más que nadie vos, Silverio, que